Es la batalla decisiva por la libertad. La libertad de expresión. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 824. Crónicas de interpretación de lo que podría ocurrir si triunfa el uno o el otro candidato fueron descritas en perspectiva por el periodista José Hernández, como siempre de manera muy brillante y muy prolija, muy de fondo, para decirles de esa manera. Vamos a contar con la presencia siempre grata del periodista Hernández, de los 4 Pelagatos. El día 19, José publicó: ¿y si ganara Lenín Moreno, qué podría estar ocurriendo? Y decía, entre otras cosas, ganar es el único escenario plausible para el correísmo. Y por eso está haciendo un esfuerzo descomunal que incluye el uso de todo el Estado a favor de su binomio. La presidencia, ministerios, prefecturas, municipios, presupuesto, logística, decenas de miles de funcionarios haciendo proselitismo, banderas en todos los postes de energía eléctrica de todas las urbes grandes y pequeñas del país. El Consejo Nacional Electoral, la maquinaria mediática, los troll centers, en fin, en la administración se han formado brigadas que llaman a los domicilios para tratar de convencer a los ciudadanos de que Moreno es el santo de la temporada. Jóvenes pagados en sobres y sin factura. Jóvenes organizados por María Fernanda Espinosa y los Alvarado en tareas de comunicación, vuelvo y repito, pagados en sobres y sin factura. Tareas que incluyen una campaña sucia, sin precedentes, contra el contendor. Nunca antes en el país el Estado todo habrá casi detenido su normal funcionamiento para convertirse en una maquinaria destinada a conseguir votos como sea, para ganar como sea. Los correístas creen que si gana Moreno, obtendrán de nuevo un cheque en blanco por parte de los electores para hacer lo que vienen haciendo desde hace 10 años. Eso es un espejismo por muchos factores, y aquí los precisa y va a tener la bondad de explicarles a ustedes. El número 1 es el modelo insostenible, es un limitante. El número 2, la legión de los despechados. El número 3, la disonancia institucional. La fractura de un frente interno. Esto quiere decir que si gana Moreno, tendrá que ejercer su liderazgo en Alianza País. Y eso lo enfrentará directamente con Rafael Correa. Eso es lo que presume el autor de esta crónica, el periodista José Hernández. Y agravará la división que existe en Alianza País entre sus partidarios y los correístas que hacen fila detrás de Jorge Glass. Esto incidirá en su relación con Glass, que depende en su caso de su estado de salud, y en el de Glass del estado de las investigaciones sobre la corrupción. Muchos dirán sobre su corrupción. Tras 10 años en el poder, ya no hay tantas hambres atrasadas, sino cadáveres y carpetas de corrupción en todos los armarios,
Esto incrementará a pesar de contar con fiscal y contralor de bolsillo, como lo tienen ahora de nuevo, una alta vulnerabilidad en Alianza País. Esa es la fractura de su frente interno. Una alta vulnerabilidad en Alianza País que va a reflejarse en la gestión gubernamental y en el bloque parlamentario. Las denuncias de corrupción representan y representarán una amenaza similar a la espada que el rey Dionisio hizo pender sobre la cabeza de Damocles. Y aquí están las reflexiones que las vamos, yo apenas he tomado esta anticipada fractura, que ya se comienza a visualizar en el frente interno del partido de gobierno. Si ganara Lenín Moreno, se plantearían estos eventos, potenciales o seguros, como usted quiera verlo. Pero aquí está un periodista del talento y la experiencia, además de la responsabilidad profesional de José Hernández, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y quisiera también saludar al doctor Farid Simons, que pasa a escucharnos, doctor Hernández, desde la universidad donde él trabaja. Muy buenos días. Entonces, si ganara Lenín Moreno, como que dice la premisa, este otro, el modelo insostenible, este es un elemento que no permitiría que la situación se dé así de fácil, porque el modelo es insostenible, el modelo económico, el modelo político, el modelo social. Muchas gracias, doctor. Estamos escuchándonos ya los tres. Tenga la gentileza, doctor Hernández, por favor. Gracias, Gonzalo. Buenos días. También a la distancia a Farid Simón y a los oyentes, también buenos días y gracias por la invitación. Sí, en efecto, lo que hemos hecho en Los Pelagatos es plantear los escenarios, Gonzalo, mirando tanto del lado de Lenín Moreno cuanto del lado de Guillermo Lasso, qué ocurriría, cuáles son los factores que encontrarían de lado y lado para ejercer la primera magistratura del Estado. Y en efecto, como usted lo dijo en esta primera nota de Lenín Moreno, también está publicada la de Guillermo Lasso, la publiqué ayer. Sí. A día seguido, ¿no? A día seguido, por supuesto. Se hizo un poco esto, por supuesto que todo esto está sujeto a debate, pero a ver, ¿qué es lo que encontramos? Evidentemente el modelo es insostenible. La economía ya no da, no hay el dinero, no hay la bonanza, y evidentemente que Lenín Moreno lo que está haciendo es, de alguna forma, agravando su propia situación en caso de que los electores lo eligieran presidente de la República, porque está mintiéndole al electorado, está haciendo demagogia. Está haciendo una campaña de ofertas, una campaña de ofertas que no tienen sustento, no tienen la posibilidad de ser cumplidas porque no hay dinero. Y entonces, evidentemente que son un montón, es una campaña de ofertas en el punto económico que resultan mentirosas por el hecho de que no va a poder cumplirlas. Entonces, el modelo económico, primera cosa, ya no le da, él tendrá como Lasso, en eso es la misma situación. Van a encontrar un país endeudado, un país donde el ítem petróleo en el presupuesto va a ser cero, porque ese petróleo ya está absolutamente prendado. Van a encontrar Está vendido anticipadamente, señoras y señores. Van a encontrar un banco central donde el Estado ha metido la mano, un BIES donde el Estado ha metido la mano y tiene deudas. Va a encontrar una sociedad, Gonzalo, con un montón de subsidios, de bonos que evidentemente fue posible sostener con la bonanza, pero que en este momento
no lo van a hacer. Entonces, el primero es el modelo económico que evidentemente no lo podrá sostener. Y por eso es que hay un segundo elemento. Perdone, el modelo más bien ha profundizado la crisis. El modelo, si Lenín Moreno llega al poder y no cambia, el modelo. Y no cambia la orientación económica, evidentemente que va a profundizar la crisis. ¿Cómo va a cambiar con semejante oferta? Bueno, digamos que Gonzalo, en este momento lo que está haciendo Lenín Moreno es proponiendo a los electores un montón de ofertas, claro, que se parecen mucho al dicho, yo te propongo, después busca quien te cumpla, quien te dé. Quien te dé. Sí. Entonces, eso es un primer punto. Y luego, Gonzalo, el modelo político también lo podemos ver. Pero, a ver, el segundo punto que hemos puesto en lo de Lenín Moreno es una legión de despechados. Porque evidentemente, Gonzalo, que lo uno, que es la campaña de ofertas, al no poderlas cumplir, evidentemente va a generar un tema gravísimo en cuanto a la decepción que va a causar y que va a causar por no poder sostener. Ahora, hay un tercer punto, y quiero hacer rápido solamente por el tema del debate, un tercer punto que se llama, lo hemos puesto como la disonancia institucional. ¿Qué significa esto? Que Lenín tiene, si llegase a ser elegido presidente, va a tener una mecánica, una estructura institucional que favorece el hiperpresidencialismo, que para Correa cumplirlo, Correa lo pudo hacer, porque a la vez de que tenía esta estructura institucional, también tenía lo que llamo el músculo político, es decir, tenía una enorme popularidad, una sociedad que se fue con él, unas organizaciones sociales, unas organizaciones políticas que lo acompañaron, y por eso coincidió que la estructura hiperpresidencialista pudiera al mismo tiempo tener un eco muy favorable en el músculo político. Tenía músculo político, luego la estructura institucional, digamos que pudo acompasarla. En este caso, Lenín, si llegase a ser elegido presidente, tendría, Gonzalo, por un lado, esta estructura porque no va a cambiar, pero por el otro no tiene el músculo político, ya tiene una sociedad dividida, ya tiene una sociedad que vuelve a estar en las calles, vuelve vuelve a no tener toda esta maquinaria en la asamblea que era realmente que aplastaba, porque aplastante, tenía esta estructura en la asamblea muy fuerte. Entonces, evidentemente que por un lado va a tener la posibilidad de ejercer un poder casi tan autoritario como Correa, pero la posibilidad política ya no la va a tener. Entonces, a esto se le puede llamar una disonancia institucional. Luego un cuarto punto, y voy rápido, Gonzalo, están más desarrollados en Cuatro Pelagatos, por supuesto, pero el cuarto punto es la fractura interna. Es decir, va a tener Lenín, si llega, y ya lo estamos viendo, hay ya una división interna. Están los correístas que están, digamos, detrás de Glass. Y está Lenín Moreno. ¿Por qué dice usted que hacen fila para estar atrás de Glass? No, es una imagen. Mérito. Es una imagen. No, están detrás de Glass, están haciendo fila detrás de Glass. Es una. Claro, es el entorno de Glass. Es una imagen, sí. Ahora, ¿el entorno de Correa ha pasado a ser el entorno de Glass? Eso sí, pero también el de Lenín. Lo que pasa es que Lenín Moreno, ya lo sabemos, no tenía toda la confianza de Correa. Ya lo sabemos que fue escogido no porque él quiso, sino mirando las cifras de los sondeos. Ya sabemos que evidentemente hay gente que están más con Glass que gente que está con Lenín. Entonces, evidentemente que hay una división interna. Esto es una división que se agrava, Gonzalo, por un lado, si Lenín fuese elegido presidente, él va a tener que ejercer esto, pero va a tener un ojo puesto, o los dos ojos puestos, de alguna manera, en el retrovisor, para ver qué ocurre con todo lo que hizo, no solo Glass, sino los otros jerarcas del correísmo, porque están amenazados, Gonzalo, de que evidentemente que están amenazados por todas las denuncias de corrupción.
allí está la lista de Odebrecht, si no sale de aquí hasta el 2, bueno, saldrá después. Claro. Y entonces, esas perspectivas de qué va a ocurrir con la corrupción, de cómo van a saltar, digamos, las denuncias de corrupción, va a ser un tema que va a mantener una tensión muy grande entre Lenín Moreno, Jorge Glass y otros jerarcas del correísmo. Entonces, eso es un cuarto punto. Y la fractura ya no se advierte en detalles, como por ejemplo, no quiere ponerse de verde Lenín Moreno, como que le quita de la foto a Glass, está muy complicado, pues no, está muy indiciado, le quita en torno de adherentes, en fin, le destruye la foto de binomio, ¿no? Entonces más bien le dice, no seas maldito, no te me pegues mucho. Y Glass entra en desespero, porque claro, dignidad personal y dignidad política, eso de estar ahí casi a la fuerza con una persona que no le quiere ni regresar a ver por no advertir a la teleaudiencia o a la gente que está en torno a su tarima en cualquier parte del país. Entonces el hombre ahora ha optado por un poncho, o ha optado por una chompa azul, y ya se ha quitado la camisa blanca, porque le dicen seguramente pareces de Lazo, algún reclamo en este sentido. Pero que hay colisión, ya una colisión que debe estar complicándose, porque el presidente Correa es muy aliado de Glass, y como usted dice, no era muy partidario de que el binomio o de que el candidato presidencial sea el que finalmente ganó en el partido de gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, usted tiene un quinto punto que me parece importante respecto a los nuevos factores de poder. A ver, solo para concluir el cuarto que usted planteó, Gonzalo. La fractura del frente interno. Evidentemente que esa fractura ya existe. Esa fractura siempre existió en este gobierno. Es decir, estaban los que adentro, los que eran más ideólogos, ¿no? Más casados con la ideología supuestamente socialista, ¿no? Y que miraban de reojo y mal a aquellos que ellos llamaban los hombres de negocios en el interior de Alianza País. Es decir, la fractura ya existe, y que estaban alrededor más de Jorge Glass, de Mera, de los Alvarado, de la gente del grupo de Guayaquil, digamos, de Alianza País. ¿Los hombres de negocios están liderados por Glass? Así se veía en el interior, estoy diciendo por parte de aquellos que en Alianza País se consideraban mucho más idealistas, mucho más ideólogos, mucho más socialistas. Entonces, ese frente esa ruptura ya estaba. Lo que pasa es que evidentemente ahora se ha agravado con las denuncias y las sospechas, no todavía probadas en algunos casos, de corrupción, y con el hecho de que Jorge Glass evidentemente es el responsable de esa corrupción, por lo menos responsable político, aunque eso también lo haya negado. Ahora, evidentemente que el quinto punto son los nuevos factores de poder, Gonzalo. ¿Por qué? Porque la sociedad ya no es la misma. Porque la oposición se está uniendo alrededor de Lazo, no forzosamente alrededor del programa de Lazo, pero sí alrededor, digamos, de lo que son los valores republicanos y los valores democráticos. Es una oposición que en este momento tiene una plataforma política y que estaba desperdigada antaño y que no encontraba esta plataforma. Ahora por lo menos tiene en parte esta plataforma. Si llegase a ganar Lenín Moreno, la oposición va a quedar por lo menos ligada o unida, no sé qué tan fuertemente, pero va a quedar ligada alrededor de los valores de la democracia y de la república, de la defensa de los valores de la república. Y sobre todo hay una sociedad, Gonzalo, que en esta sociedad sí ha vuelto lentamente, pero inexorablemente está volviendo a la esfera pública. Esta sociedad, y estoy hablando de la sociedad más activa políticamente, de
los indígenas, de los colectivos de mujeres, de ecologistas, de LGBTI, de muchísimos colectivos que de alguna manera, Gonzalo, se habían ido con Correa antaño, que después se distanciaron de Correa, pero no encontraban de alguna manera formas de volver, que orgánicamente quedaron muy destruidos, institucionalmente casi desaparecen, y que esa sociedad está volviendo a tomar forma, ha vuelto a las calles, ha vuelto a encontrarse, y es esta sociedad la que va a encontrar Lenín Moreno si llegase a ser elegido presidente. Es una sociedad activa, militante, que está en la calle, que puede volver a tener un peso y un protagonismo político alto. Luego, y luego están los otros factores, Gonzalo. Hay factores, hay empresarios, hay factores de la realidad que de alguna manera están pidiendo que frente a la economía, frente a la realidad, frente a este despilfarro que hubo, pueda volver a haber cierto pragmatismo frente a las cifras económicas, frente a la visión realidad macroeconómica. Y eso significa que va a haber un peso mayor, esta gente que tuvo mucho miedo durante estos 10 años y que finalmente ahora encuentran que deben hacer frente a la política, porque si no corren peligro sus negocios, corre peligro la economía en general, y podemos efectivamente entrar en un proceso de tipo Venezuela. Yo creo que todos estos factores van a coligarse, van a estar presentes si llegase a ganar Lenín Moreno. Por eso digo en el artículo que los nuevos factores de poder, muchos factores de poder va a tener Lenín Moreno si llega a la presidencia de la República en contra. Esto es lo que sostiene José Hernández, mi querido Farid Simons. Maestro, muy buenos días, un placer tenerlo. Dice realmente el mismo periodista Hernández, ya no va a ser pues un cheque en blanco, dijo, para ser literal, un cheque en blanco el que va a recibir Lenín Moreno para optar por cualquier camino, especialmente en el orden económico. ¿Por qué? Porque el modelo es ya insostenible. Nadie cree en este modelo. Nadie le va a apostar, absolutamente. Y no apostarle al modelo quiere decir que más bien se van a correr. Las inversiones pueden correrse a recibir rentabilidades, pero más que rentabilidades, seguridad en otros lares. Esto es lo que piensa hacer todo lo empresario con el que converso. Saboreo una amargura, una desazón, un despecho. Y esta palabra es muy ecuatoriana. El empresario ecuatoriano está despechado desde el que tiene una empresa medianita, ya para arriba, ya no, dice, esto no va a funcionar. No va a activarse la economía. Luego, dice José Hernández, la legión de los despechados. Moreno promueve en esta elección una catarata de promesas populistas que de ganar no va a poder sostener. Puede que sea buena intención, pero de buenas intenciones no podemos vivir. Y luego habla de una disonancia institucional, como usted lo pudo escuchar. Moreno se va a confrontar con el desfase que crea tener a su disposición un poder hiperpresidencialista como tuvo el presidente Correa. Y el hecho de que ya no va a poder contar con este denominado músculo político férreo, para poder ejercerlo, como sí lo tuvo el presidente Correa, igual. Y la fractura de su frente interno, que es cosa muy seria, muy bien disimulada, aparentemente hasta ahora, pero ya se comienzan a ver las fracturas. Y el quinto punto es los nuevos factores de poder y que han cambiado naturalmente. ¿Usted qué opinión tiene si ganara Lenín Moreno? ¿Cuál sería el escenario
que le tocaría administrar, presidir, liderar precisamente al señor licenciado Lenín Moreno, candidato de reserva. Candidato de reserva, digo, del principal, pues no, que fue siempre y ha sido el señor Rafael Correa. Así es que ahí estamos y por eso nos hemos permitido invitarle. Farid Simons, en Cadena Democracia, ¿qué opina de lo que dicen los pelagatos? Buenos días, Gonzalo, buenos días, José, a la distancia, buenos días a los oyentes. Estoy de acuerdo, me parece que el análisis de los pelagatos, tanto en un escenario como en el otro, es impecable. Me parece que la economía, las condiciones institucionales, el desencanto, la movilización nuevamente de la sociedad civil, las facturas internas de Alianza País, son factores que evidentemente de ganar Lenín Moreno condicionarán su mandato. Y me parece que ahí hay un elemento clave que es Lenín Moreno no es Rafael Correa, es una obviedad, pero primero el correísmo es Correa. El correísmo es Correa con su liderazgo, con su imagen, con su presencia, con su capacidad de, a pesar de las diferencias del interior del movimiento Alianza País, mantenerlos unidos y finalmente incluso es el que resuelve los conflictos mayores. Cada vez que hay alguna discrepancia se resuelve en función de la voluntad, de la palabra, de la decisión de Correa. Aquí hay una clarísima, un ejercicio del poder personalizado, personalista, que tiene alrededor de sí una institucionalidad hecha a medida, cortada con un molde a medida de lo que Correa desea y lo que Correa necesita. Si siempre estamos, no hay necesidad de poner más ejemplos, estamos viviendo esto permanentemente, pero si uno quiere un ejemplo más reciente, es el proceso de nombramiento del fiscal. ¿Qué mejor fiscal que alguien que era su asesor y un defensor acérrimo del régimen y de la persona de Rafael Correa? Entonces, es como que la institucionalidad, sí, está hecha para Alianza País, pero más específicamente al tamaño, al cuerpo, a las medidas y a los deseos de Rafael Correa. Yo creo que ese es un elemento central que de ganar Lenín Moreno va a tener que enfrentar, que es este manejo de esta institucionalidad y estas alianzas políticas está muy construido en función de esta personalidad, de esta persona. Y ha mostrado claramente de que a pesar de que va haciendo ajustes al discurso para no contradecir a Correa, en la práctica, en los hechos, cuando uno va revisando las cosas que va diciendo y las cosas que Lenín Moreno va compartiendo en sus discursos, claramente es una persona distinta, tiene una marca de personalidad distinta y no tiene, para su pesar, no tiene la fidelidad, ni las fidelidades, ni las tradiciones que tiene Rafael Correa. Y las condiciones, más que todo. Claro, y el primer gran tema que va a tener que lidiar es eso, ¿no? O sea, este fantasma de la presencia y este fantasma y esta existencia real de la institucionalidad y las alianzas y las condiciones. Me parece que va a ser si de llegar a ganar, va a ser una situación tremendamente complicada que se marcará desde el primer día. Me parece además que si quisiese separarse de alguna manera o de tomar distancia él de este liderazgo de Rafael Correa y de sus aliados, va a tenerla muy difícil, por no decir imposible, a riesgo y a un costo altísimo de quedarse aislado. No creo que tenga fuerza política al interior de ese país. Yo creo que ese es un tema, y el otro tema es la economía, que es un elemento que juega. Ahí hay una frase que me ha hecho reír José en artículo que dice que la economía no responde a la ley del deseo, y que como no responde a la ley del deseo o a la ley de los deseos de ese país, la economía va a ser un condicionante central en todo lo que él puede hacer. Entonces tiene estas dos cosas que se aglutinan, que se alimentan, que es la presencia y la economía, las dos cosas condicionantes absolutas, no puede negarse, no puede excluirlas. Yo creo que la va a tener tan difícil como que si ganase. Ya. Y para conveniencia o inconveniencia del país, ¿vale que sea Lenín Moreno el presidente de la República en estas condiciones? Considerando al país, como que fuéramos, nadie es morenista, nadie es correísta, es un ecuatoriano, que somos la mayor parte. Entonces, estos factores económicos, sociales, políticos, institucionales,
ya no le van a permitir a Lenin gobernar, dice José Hernández, con la desfachatez, con el cinismo, con la opacidad y más que todo con el autoritarismo de Rafael Correa, porque las cosas han variado, han cambiado radicalmente. Entonces, ¿qué vendría a ser el gobernante o qué le auguraríamos al gobernante debería ser? ¿Cómo debería gobernar o cómo gobernaría Lenín Moreno? A ver, primero, más allá de la persona, yo creo que el tema de la continuidad, 10 años en el poder, de esta concentración increíble, sin precedentes de poder en supuestamente un régimen democrático, los problemas vinculados a la transparencia, al control del poder, al control del gasto público, etcétera, hace necesario un cambio. O sea, al final yo estoy diciendo algo que ya escribí en la columna, así que no es nada nuevo. Yeah. Yo en un primer momento cuando escribí, la primera columna que escribí al inicio de estas elecciones fue decir que me negaba a votar por los nos. O sea, me negaba a votar por alguien que no quería solamente porque era un no a otro. Pero a medida que fue avanzando la campaña y ahora en esta segunda vuelta aún más, tengo la convicción de que el apoyo a Lasso tiene que ver no tanto con Lasso en sí mismo, sino con la destrucción de un modelo o tratar de parar un modelo que es inaceptable que continúe. Esta campaña ha sido el ejemplo de lo peor que podemos vivir en un país cuando todo está controlado y desde la perspectiva institucional por un lado y desde la perspectiva ética por otro lado es hacer un cambio. Ahora, si llega a ganar Lenín Moreno, las encuestas, algunas de ellas plantean este escenario, sí. Porque además me parece que no es verdad que todo el mundo esté en contra del discurso de Correa o contra de las medidas de Correa o contra las acciones de Correa. Hay gente que cree, que está convencida, por las razones que sean, por la propaganda, por las adhesiones afectivas, por el interés, incluso ideológicas, por el interés, por las razones que estas sean, hay muchas razones. Por la pobreza incluso. Claro, por muchas razones. Adhieren al discurso de Correa y esa siempre ha sido la apuesta que tienen ellos, adhieren a un discurso. Entonces, por la falta de trabajo. La tiene difícil y yo creo que además de esta desesperada campaña para no perder, hace que, como se dice en el análisis de los pelagatos, estén ofreciendo cosas que son imposibles de cumplir, incluso eran imposibles de cumplir. Me parece que imagínese que Lenín Moreno dice que va a activar una corriente de empleo impresionantemente grande cuando el medio empresario, el que arriesga algo, dice nos fregamos y está tremendamente preocupado. Muchos sectores están sin dormir. Es porque saben que esto va a volverse calamidad. No le tienen confianza. Dicen que va a venir más que con un discurso, pese a que en el discurso dice que va a ser hasta bravucón y en competencia con su antecesor, porque le gusta decir que él es más, que le tengan en el concepto de que es más radical, de que ese es un verdadero hombre de izquierda. Entonces, ¿quién le va a creer de que él va a ser un hombre moderado, de un discurso constructor, que va a darle la oportunidad a la empresa privada porque el Estado o el gobierno no tiene recursos, no tiene esperanzas de poder nuclear divisas para poder salir adelante, etcétera, etcétera? Es imposible, pero es posible en el discurso, podría decir, o en la intencionalidad. ¿Cómo le ve y le cree usted a Lenín Moreno de lo que ha escuchado, maestro universitario como es? A ver, yo no tengo ni las herramientas ni la posibilidad de decir que le creo o no le creo. Lo que me parece es que es muy difícil que cumpla lo que está ofreciendo con la realidad económica y social del país. Ideológicamente tiene un concepto así como que él pondría etapas a sus conquistas de carácter ideológico político, o entraría a decir yo soy esto y de aquí nadie me mueve porque yo soy coherente con mi ideología y pare de contar. Él tiene poca posibilidad de acción autónoma, me parece a mí.
Me parece que lo que tiene la diferencia es que puede marcar un estilo diferente personal, pero está tan condicionado por la economía, por la estructura del partido, por el control de las instituciones, que tiene muy poca, pero muy poca posibilidad de actuar de manera distinta a lo que le condiciona el propio correísmo en este tiempo. O sea, me parece que a mí no tiene que ver ni con la simpatía ni con la simpatía con Lenín Moreno, porque uno le podría caer hasta simpático. El tema tiene que ver con las condiciones de gobernanza que tiene él, que además he ido demostrando, porque cuando uno habla de estas cosas puede decir que en gran medida esté especulando futuro, pero tenemos una base para hacerlo, que es el proceso. Esta campaña ha ido significando unos cambios permanentes de posición. Cada vez que ha dicho algo que ha sido considerado como inadecuado por parte del correísmo, del propio Correa, ha recibido una suerte de castigo, un llamado de atención que le ha hecho corregir inmediatamente el discurso. Entonces, no tenemos que esperar a las elecciones, porque uno podría decir, bueno, ya salió Correa, gana Lenín Moreno, se establece una nueva relación de poder, él ya no está presente, esa presencia fuerte, poderosa de Correa ha desaparecido, Lenín Moreno toma su aire, toma sus alas, pero nos estamos olvidando que él está condicionado por toda esa institucionalidad y por una estructura partidaria que lo puso ahí porque Correa decidió que tenía que ponerlo no porque quisiese, sino porque tenía estadísticamente las mayores posibilidades de ganar frente a Glass, que además ha vuelto una rémora, una carga increíble en la campaña. No digan lo que digan, es una carga, y es una carga que les puede costar muchísimo al final del día, que tal es la reconocimiento de a Glass de parte de Correa, que a pesar de todo lo que era claro que significaba para la campaña, lo puso. Y ahora lo están sufriendo de manera significativa. Sí. Entonces, ni siquiera Correa puede escoger su binomio. Lenín Moreno puede escoger su binomio. Puede escoger las líneas de su discurso. Me parece muy difícil que después, si llega a ganar, pueda escoger la línea de su opción. Y no creo que él tenga una ideología marcada, definida, estructurada, como para decir que él va a venir a implantar un programa de gobierno en base más drástico ideológicamente hacia la izquierda. No, ni siquiera lo veo en ese sentido. Me parece que ahí hay una situación que él no tiene. Nomás. Yo creo que él no tiene las condiciones, tiene las condiciones institucionales y estructurales y de lo que Cuatro Pelagatos, José Hernández en las dos análisis deja claro, ¿no? Hay unas condiciones sociales, económicas, políticas, etcétera, que le hacen imposible que tenga un vuelo propio. Está muy condicionado, ¿no? Es complicado que tenga un vuelo propio, con eso resume adecuadamente y talentosamente Farid, cómo ve el porvenir de mandatario, digamos, de Lenín Moreno. Ya vamos a hablar, y si ganara Guillermo Lasso, ¿qué dificultades va a tener? Porque de eso se ha preocupado el periodista José Hernández, repartir los análisis con una concordancia y con unas características que son las aprovechables para el análisis, ¿no es cierto? Entonces, no creo que todavía debemos fijarnos en Guillermo Lasso, como que una contrarréplica de su parte a algunos asuntos. Es una especie de debate sano y periodístico, ¿no?, el que ustedes están realizando. ¿Con qué no está de acuerdo con Farid? No, yo estoy de acuerdo con Farid o sea, estoy de acuerdo porque básicamente estamos leyendo lo mismo, es decir, o sea, se complementaron. Sí, al margen aquí digamos, como dice Farid, de si cae bien el señor, del tema de su personalidad, de su ideología. Lo que estamos leyendo básicamente son las condiciones reales. La economía es un tema real, el partido de gobierno es un tema real, el señor Rafael Correa es un tema real, la sociedad como ha vuelto y como estaba, la sociedad es un tema real, los factores de poder, es decir, estamos mirando las fracturas dentro de Alianza País, que reitero no son nuevas, solo que esto de alguna manera catapulta esta división y las pone en cabezas de Glass y de Moreno, pero son los temas reales. Entonces, no, yo más bien recupero muchas cosas que sirven también para el análisis de Farid. Por ejemplo, el hecho
que él dice, y es verdad, no tiene capacidad Lenín Moreno de escoger las líneas de su discurso, dijo Farid, y tampoco podrá escoger las líneas de su acción. Me parece que eso también es una buena frase que resume y que podría y da lugar a que uno piense hacia atrás. Es decir, Lenín Moreno cuando llegó, recuerde Gonzalo el discurso que hizo en el sur, recuerde que a los pocos días, bueno, ya antes cuando había venido, se acuerda que había estado en contra de la elección inmediata y fue llamado al orden por Doris Solís. Y Lenín Moreno debió haberse comido varias veces la lengua antes de poder dar razón, antes de irse al partido, porque eso lo ponía a distante del partido. Vuelve, él hace un discurso en el sur, que cuando vuelve a hacerlo con Correa el día en que su candidatura es escogida, no lo repite quitando las partes en donde de alguna manera había sido llamado al orden. Entonces, es evidente que él cuando llega le ofrecen unas camisetas verdes, se las dan a su talla, se las habían hecho, y él no las recibe. Entonces él prefiere las blancas. Y es evidente que él ha mostrado de que él es diferente, etcétera, etcétera. Pero todo lo que estamos viendo, incluido lamentablemente, lo cual habla mal de Lenín Moreno, habla mal y lo deja en mala postura. ¿A qué se refiere? Esta campaña sucia que él está aprobando contra Lazo, me parece inverosímil. ¿Usted cree que él está aprobando esa pues campaña? si no la ha denunciado, es que la está aprobando. O sea, cuando usted ve que le están pegando a un niño, y no estoy haciendo el símil con el niño, Lazo con el niño, estoy haciendo un símil cualquiera. Cuando usted ve que alguien está aprovechándose de una situación y usted no dice nada, es porque de alguna manera la está solapando. Si no la está aprobando, está siendo cómplice de lo que está viendo. Él no ha denunciado, no ha salido a decir absolutamente nada en contra de esta campaña. No ha salido a decir nada y más bien se ha aprovechado de todo este uso del Estado, de todo el Estado. Esto de los ministerios que es absolutamente lamentable, que haya funcionarios, Gonzalo, que les estén haciendo firmar contratos secretos para que ellos puedan que les estén obligando a llamar a la gente, a mentirles, a decirles que les van a dar más bonos, etcétera. Todos estos funcionarios que no deben dormir tranquilos porque saben que están mintiendo. Y que eso lo haga el Estado y que Lenín Moreno esté también solapando eso, a mí me parece que habla muy mal de él. Habla mal de él y habla de que si llegase a ganar, va a llegar con todas esas cosas que le vamos a sacar, porque es que hay que tener alguna memoria y hay que ser decente. Si ellos piensan ganar de esta forma, Lenín Moreno debiera pensar en este momento que si gana de esta forma, va a ser alguien que va a ir a una suerte de matadero. Va a ir a un matadero Lenín Moreno, por todo lo que dijo Farín, por lo que estoy diciendo yo. Es decir, va a ir a una suerte de matadero. Es decir, él se está prestando a que haya más mentiras sobre la economía, más uso del Estado para la campaña sucia, Lo que le molesta a la gente, por ejemplo, de la era correísta es la mañosería. Y aquí la mañosería tiene un escenario muy amplio en la interpretación popular. La gente que es mañosa pasa a ser descalificada hasta en la familia. Pero Gonzalo, el hecho, y en eso también estoy de acuerdo con Farid cuando dijo, hay gente, por supuesto que hay gente que está apoyando todo esto. Por supuesto, pues si no, no estaríamos hablando de que puede ganar Lenín Moreno la presidencia de la República. Luego. Entonces estamos hablando de que hay un montón de ecuatorianos, pero un montón, que por una razón u otra... Una tendencia favorable en este momento en las encuestas. Miguel Carvajal apoyando... me cuesta decirlo porque es una persona que de alguna manera ha buscado dentro de todo este berenjenal ser diferente, pero me cuesta verlo en un video, Gonzalo, explicando que la señora Tintorino fue recibida y explicándole a los otros por qué y diciendo que el señor López, su marido, propició la muerte de 43 personas y que fue absolutamente juzgado por la justicia venezolana.
cuando uno sabe que hasta el fiscal salió arrepentido y salió pidiendo perdón y salió diciendo que lo habían obligado a hacer eso. Sí, me cuesta, es decir, todo esto, Gonzalo, todo esto es de una indecencia absolutamente absolutamente crasa, y eso lo va a arrastrar Lenín Moreno si llega a ser elegido presidente de la República. Si llegan a ganar, lo harán con todo esto que usted llama mañosería, lo harán con mintiéndole a los ecuatorianos, mintiéndoles, porque no van a poder dar curso a toda esa campaña de ofertas, y de alguna manera solapando, Gonzalo, que los que queremos un cambio, no es porque estemos ni por la derecha, ni por el pasado, ni somos acólitos del Fondo Monetario Internacional, que todo eso también es una mentira crasa, como han puesto el debate. Los que queremos un cambio es porque estamos cansados de que se hayan comido la República y los valores, y por eso es que estamos diciéndole al doctor Borja es absolutamente inverosímil que el señor diga que en este momento él está ocupado en otras cosas dando conferencias. Uno se pregunta qué tipo de conferencias va a dar al exterior cuando lo que estamos viendo es el país en estas circunstancias. Entonces, Gonzalo, eso hace que si llegase a ganar Lenín Moreno, todas estas cosas también se le van a revertir. Sí. De paso, no, el señor presidente, con todo respeto, expresidente, pero solo conferencias sabe estar. Bueno, y salió con un tuit que estaba en Nueva York, que él no estaba ocupado de la política ecuatoriana, y etcétera, etcétera. Bueno, y si ganara Guillermo Lasso, si el presidente Correa usa las encuestas de perfiles de opinión para dar como seguro ganador a Lenín Moreno, quiere decir que Guillermo Lasso puede ser presidente. Viene en ascenso. Ya forzó una segunda vuelta a pesar de competir con el candidato Estado. Y los indecisos toman partido casi siempre por aquel que desafíe el statu quo. Las encuestas de Cedatos, que sí acertó en la primera vuelta, no como perfiles de opinión, lo muestran, lo indican, y en todo caso, liderando por estrecho margen la decisión electoral. Guillermo Lasso, a pesar de necesitar los votos, ha mantenido una campaña limpia, exenta de la retahíla de promesas populistas que Moreno no cesa en incrementar, y ha evitado los ataques personales, una ventaja inmensa para Moreno debido a su condición específica. Lasso se ha refugiado en su propuesta principal, 1 millón de empleos. Atinado eslogan de empeño, 1 millón de empleos en 4 años. 1 millón de empleos. Pegó esto. Esto está en la memoria de todo el mundo. El otro que diga 100,000 semanales, qué sé yo, ya pasa a ser hasta el ridículo, digamos. Porque el otro día dijo, yo también ofrezco, pero 250,000 cada año por 4 que pretendo estar en la presidencia, es 1 millón de empleos. Es lo mismo que lo que está ofreciendo el señor Lasso, el candidato Lasso. Pero bueno, Lasso, a pesar de necesitar los votos, ha mantenido esta campaña limpia, exenta de la retahíla de promesas populistas que Moreno no cesa de incrementar, y ha evitado los ataques personales. Ya dijimos, ok. Ha sobrellevado la guerra sucia sin ceder ante la tentación de replicarla. Lasso se ha refugiado en su propuesta principal, 1 millón de empleos, ya lo dije. De lograrlo, el líder de Creo se encontraría ante un panorama en el cual sobresalen, entre otros, estos factores. Atención, vaya explicando, querido periodista Hernández, un país dividido políticamente y en su representación, un país dividido políticamente y en su representación. Este punto
lo comparte con Lenín Moreno. Pero hay una diferencia política de fondo. ¿Cuál es, José? Bueno, es que el uno, Gonzalo, viene decreciendo. Pues estamos hablando de que si gana Lenín Moreno, ganará con el 50 y algo %, pero si gana Lasso con ese 50, evidentemente que políticamente Lenín, si llegase a ganar, viene bajando y Lasso viene subiendo. Entonces, lo que representa, y es por eso que Lasso, yo creo que es amparado en esa expectativa. Esto no es que así va a ocurrir, sino que esto es lo que, en esa expectativa es que Lasso ha cambiado. Recordará usted que él estaba en contra de hacer una asamblea constituyente porque decía que tal y como iba a recibir la economía iba a tener absolutamente la prioridad sobre el tema político, pero ahora que pierde la mayoría en la asamblea, entonces él cambia y dice, ok, estoy presto a ir a una asamblea constituyente, esto sumado a lo que ya había dicho Gonzalo de hacer una consulta popular para mandar a todos estos funcionarios que el gobierno pretende dejarle instalados, que es otra aberración, es decir, dejarle fiscal, contralor, defensor del pueblo, etcétera, cortes, etcétera, todo instalado el sistema para que el señor llegue y se estrelle. Entonces, eso finalmente, eso cambia, digamos, Gonzalo. Ese es un primer punto. Un segundo punto es el gobierno, voy a ir rápido, justo porque... Mejor. Un segundo punto. De transición. El gobierno de transición se refiere, Gonzalo, a que Lasso es muy posible que él haya soñado con tener un gobierno de partido. Pero la realidad, también para él hay realidades, es que si él gana, es por la suma de partidos, de organizaciones, de la sociedad civil, etcétera, que no cobijados bajo su programa, pero sí, y como dijo Farid, bajo el hecho de que ya 10 años es demasiado y se necesita poner aire nuevo en el país, entonces mucha gente va a ir hacia Lasso. Eso significa que Lasso tiene ya no que pensar en su programa, sino pensar en un programa largo, amplio, incluyente, que es lo que al parecer está haciendo, y eso significa que un gobierno de transición, Gonzalo, será un gobierno en el cual muchas cosas, por ejemplo, para llegar a hacer el acuerdo con los indígenas es muy posible que Lasso tenga que renunciar a la minería a cielo abierto. Así es. No, es un compromiso. Es correcto. No lo ha dicho así expresamente todavía, porque lo que dijo fue lo de la consulta que es vinculante, la consulta previa que la vuelve vinculante, y el hecho que además de 2.800 metros no habría explotación para proteger el agua, etcétera. Pero es muy posible que incluso abajo de 2.800 metros él tenga, Gonzalo, que renunciar a la minería a cielo abierto. Y eso significa que no está en su programa, tampoco estaba en su visión, pero es muy posible que eso ya no tenga curso. Igual que no tendrá curso lo del Yasuní, etcétera, etcétera. Sí. Igual va a ir a acuerdos con los LGBTI, va a ir a acuerdos con los temas de género, etcétera, que posiblemente... El tema de los subsidios que no va a retirar. Algunos subsidios no va a retirar, como el gas, el bono de la pobreza, así etcétera. Dice él, ¿no? No, el gas, ya no, el bono de la pobreza. Bueno, eso va a mantenerse, dice. Eso significa que son ya, digamos... Y que va a pagar el 40% al IES. Eso significa que él cede, y es obvio, porque esa es la política, ante los temas de realidad. Un tercer punto es una sociedad a su favor. Esto ya lo explicamos, cómo la sociedad ha cambiado a su favor, pero no entregada, Gonzalo. No, es una sociedad a su favor, pero alerta. Así está puesto el tercer punto. ¿Por qué? Porque la sociedad va a votar, la sociedad, estoy hablando de la movilizada, la consciente políticamente, la que tiene programas y la que está organizada alrededor de temas de la sociedad que son tan importantes, pero esta sociedad es muy posible que vote por él, pero es una sociedad, Gonzalo, que no va a firmar ningún cheque blanco, ya no más. Yo creo que esta sociedad, ojalá aprenda la sociedad a no firmarle cheque en blanco a ningún político de ningún partido. Así es. Y un cuarto punto, Gonzalo, muy rápido es, este es un proceso largo, lo cual significa que lo que posiblemente Lasso pensaba hacer si llegase a ser presidente de la República, si llegase a ganar, lo que quería hacer en 4 años, es muy posible que Gonzalo ya le toque acotar ese programa y empezar a pensar que las sociedades maduras
lo que él no alcanza a hacer en un gobierno, lo tienen que hacer otros presidentes en otros gobiernos. Por ende, es muy posible que ahí ya él tenga la obligación. Pero debe dejar recomendando a su sucesor. No es recomendando. Yo creo que esto es un acuerdo, Gonzalo. Pero con un lucimiento de su administración, por supuesto, el que le vaya a suceder con las mismas tesis, por supuesto, queda posicionado. Y además, Gonzalo, le queda la enorme responsabilidad, no solo en caso de ser elegido presidente, todo esto siempre hay que decirlo, en caso de ser elegido, ya no responde solo por su gobierno, Gonzalo. Va a tener que responder por un proceso. Es decir, que ya no tiene que hacerlo solo bien él, para lucirse él, sino que tendrá que hacerlo bien por un proceso que es el que él ve necesario y el que muchos vemos necesario, es decir, reinstalar al país en la democracia, volver a la república, tener una economía sana, cuidar de los más pobres, volver a un país productivo, salir de este país primario, de producción primaria, es decir, todas estas visiones que son las visiones de cualquier demócrata progresista, las tendrá él que cuidar, Gonzalo, en aras, aunque no las crea todas, en aras de que si no las hace él, las tienen que hacer otros gobiernos y él tiene que cuidar para que ese proceso siga adelante. Hay un punto estratégico que debe aprovecharlo el señor Guillermo Lasso. Él es un hombre de esencia centroderechista, como buen banquero y buen empresario que ha sido en su vida productiva, ¿no es cierto? Un hombre que se precia de haber dado trabajo, de haber sido honorable en sus negocios. No hay así contundentemente una acusación que le afecte, pero él dice, yo tengo que apelar, o más bien le recomiendan las fuerzas democráticas de que declare estar de acuerdo y programar un recambio profundo, perdón por lo de profundo, recambio profundo progresista en términos ideológicos, ¿no es cierto? Respetuosa de las ideas de la mayor parte, especialmente del mundo joven, de los nuevos herederos de un destino, precisamente que venga a ser un hombre de la derecha, capaz de que esa oferta sea más creíble que la de izquierda que nos desengañó a todo el mundo, esta que está aparentemente vigente. Señoras y señores, viene Farid Simon. Querido Farid, ¿qué opinas del artículo de los 4 pelagatos con la firma de José Hernández, que responde a la interrogante en cambio, ¿y si ganara Guillermo Lasso? Farid. Bueno, en realidad hay, igual tengo un gran acuerdo en lo sustancial con la columna de José, de los 4 pelagatos. Me parece que ahí hay 2 cosas que tal vez habría que añadir. La primera, que lo que le podría llevar a ganar es unas mayores debilidades, porque para conseguir apoyos ha tenido que aceptar una serie de, o hacer una serie de concesiones que a largo plazo pueden ser contradictorias en sí mismo. Es decir, es difícil mantener, por ejemplo, una de las cosas que me parece que son especialmente duras en el caso de Lasso, que es su convicción religiosa respecto al rechazo al matrimonio de personas del mismo sexo, a la adopción de personas del mismo sexo, a la comunidad LGBTI, que tiene una base importante de apoyo hacia ahí, en ese lado, por sectores más conservadores, y la apertura que ha ido demostrando en las últimas semanas hacia estos sectores. Claro, ahí hay una tensión, porque en ese terreno no hay posibilidad de negociar, o sea, acepta los derechos o no se aceptan los derechos. Entonces ahí hay una tensión súper importante, solo para poner un ejemplo, ¿no? Claro. El tema es que, insisto, lo que podría llevarle a ganar, lo que podría llevarle a que hay una serie de a recoger más a la resistencia que se tiene en algunos aspectos de su propuesta política, de su accionar, hace que sea débil después también si llega a ganar. La otra cosa que me parece que tiene, que hay una complejidad sustancial si llega a ganar, evidentemente la economía y las mismas ofertas que hace él, porque en algunos terrenos podemos cargarle a Lenín Moreno, que empieza a ser
unas ofertas populistas imposibles de cumplir en el contexto económico, podría decirse que de la misma manera sucede con Lasso, lo mismo sucede con Lasso, y con un agravante todavía mayor, que si al menos Lenín Moreno puede esperar que esa institucionalidad rabiosamente correísta en algunos momentos le apoye, Lasso no puede ni siquiera esperar que suceda. Hay que mirar el espejo de Macri. No digo que quiero aclarar, no digo que Lasso sea Macri en el Ecuador. Lo que digo es que si uno mira cómo rabiosamente la institucionalidad kirchnerista ha reaccionado, la política kirchnerista ha reaccionado a Macri, y además de los errores propios de Macri, se incrementa esta posición de los kirchneristas, la situación de gobernabilidad sería tremendamente compleja. Ahora, ¿cuál es lo que sí abre? ¿Qué puerta abre? El hecho de que la pluralidad, la diversidad, las fuerzas más democráticas que han mantenido resistencia todos estos años contra el manejo de Correa, el hecho de que algunas de esas fuerzas que al inicio apoyaban a Correa, que después salieron porque ya no soportaban más la situación, fueron expulsados, fueron excluidos de lo que sea, se han sumado y están dispuestos a apoyar una transformación institucional Verbigracia, Gustavo Larrea, ese grupo, ¿no es cierto? María Paula Romo, Alberto Acosta. Exactamente. Sin embargo, como decía, la misma fortaleza para tal vez ganar las elecciones, que es sumar sectores que ideológicamente no están comprometidos con Lasso, pero que creen que es una alternativa a estos 10 años, va a ser su rémora y su carga, además de la presencia de la institucionalidad correísta marcadísima. O sea, aquí no hay posibilidades. En el otro caso va a tener complicaciones. Aquí abiertamente va a tener la oposición. Especialmente se le va a cerrar una línea de propuesta política que tiene, que es el llamar a la constituyente. O sea, desde la perspectiva puramente institucional, digamos, la propuesta de la constituyente, que es necesaria, me parece a mí, para desmontar este aparato increíble que se ha armado, va a tener que pasar por la Corte Constitucional, que ya hemos visto las denuncias contra uno de los miembros de la Corte tan claro, y hemos estado siguiendo como la Corte, aunque es un poco distinta esta Corte a la anterior Corte, es distinta en muchos sentidos. Hay unas decisiones muy, muy buenas, hay unas muy malas también, pero hay unas muy buenas, frenando al poder, señalando algunas cosas del abuso del poder, ordenando al poder hacer algunas cosas que antes no se atraía a la otra Corte, pero políticamente es dependiente mayoritariamente. Las recomendaciones, por ejemplo, de León Roldós es que se deje apoyar de la izquierda con ciertos gestos y decisiones. Bien pueden ser incluso, nunca silencios, más bien esclarecimientos de temas. Y también a Lourdes Tibán, que estuvo ahora en Teleamazonas, no, en Ecuavisa parece que estuvo. Teleamazonas, sí, perdonen compañeros. Teleamazonas. Lourdes Tibán apoya al binomio Lasso Páez, sin embargo dijo que no endosa su voto y aseguró que el pueblo indígena seguirá movilizado para defender las reivindicaciones sociales. En cambio que León Roldós dice, tiene que hablar duro el señor Lasso para optar por para parar el terrorismo de Estado que ha estado predominando. Paremos el terrorismo de Estado. No puede haber terrorismo de Estado en una campaña política. Mire, yo no estoy defendiendo la fortuna de Lasso. Lo que estoy defendiendo es la lucha contra el terrorismo del poder. Yo creo que el Ecuador hoy día tiene, y le va a parecer tan raro, que los mayores militantes de la lucha por Lasso en la segunda vuelta me refiero, es la gente de izquierda. Es la gente que ha soportado las agresiones, las prisiones, ha soportado de todo. Es la que está más activa hoy día. ¿Por qué? Porque el Ecuador quiere democracia. Yo creo que Lasso tiene que abrirse a todas las corrientes que lo están apoyando. Y es posible hacerlo. Es posible llegar a un escenario de democracia donde se tomen aún medidas económicas. Pero medidas económicas en función no de angustiar al pueblo. Aquí no queremos otro Macri, porque es otro ataque del gobierno. Aquí no va a haber otro Macri. Aquí queremos un gobierno que abra las puertas. En educación, por ejemplo, yo he sido claro. Cuando Lasso me ha hablado de educación, le he dicho educación pública gratuita. Y puede haber educación de calidad. En el último gobierno ha habido alta inversión en educación, pero en cemento.
Yo creo que la calidad educativa es lo fundamental. En cuanto a Lenín Moreno, el otro escenario, yo le diría que es una interrogante. Lenin, en su historia, aparte de contar chistes, decir lo ocurrido, no ha hecho mayor cosa. Simplemente siempre ha sido uno más de un equipo. ¿Qué va a pasar? Tu equipo será someterse a Correa porque Correa tiene la mayoría en la Asamblea. Yo le pongo interrogante. Le pongo interrogante porque yo creo que el país ahí va a dar prácticamente en la coyuntura de que se someta o no se someta Lenin a la voluntad del presidente Correa. Correa es el 80% de la campaña de Lenín Moreno. Pero el hombre va a estar ausente, no, compadre León. El hombre va a estar en Europa. Y ahí me viene a la memoria el recuerdo del 5 veces presidente. El doctor José María Velasco Ibarra solía despedirse, tomar a Colombia, tomar de pronto a Panamá, pero siempre innecesariamente iba a parar en Buenos Aires, Argentina. Le encantaba ese país. Alguna vez creo que fue a Europa también, de las tantas veces que le tocó salir del poder presidencial a unas vacaciones políticas. Ya parecía que el doctor Velasco se moría políticamente, pero resucitaba por los oportunistas que iban a buscarle, no todos, desde luego, afectuosos y solidarios velasquistas. Pero lo que me viene al recuerdo es que no es lo mismo desde Buenos Aires que estando en Quito. Claro, se esfumaban los días, los meses y los años. Y eso Correa no lo va a hacer. Correa estará de vuelta al Ecuador en poquísimo tiempo más. Pero ahí la pregunta, Farid, es, ¿en qué instante vendría el presidente Correa? El instante seguramente que vea que está pelándose el señor ex vicepresidente, el actual candidato a la presidencia, Lenín Moreno. ¿Vendría a salvar al partido? ¿Qué imaginan los del billete y los nuevos ricos que tienen ahí una póliza de seguro el instante en que algo vaya a pasar con el señor presidente, pongámosle de esta manera, el señor presidente Moreno? Vendría rápidamente el señor presidente Correa de nuevo a hacer liga y a parar cualquier intencionalidad de cambiar la historia de este país con otra persona, con un recambio importante, en fin. Eso, si merece, me dan un comentario, de lo contrario. Voy con Farid primero. Gracias, Gonzalo. Voy a pedir disculpas, va a ser mi última intervención porque ya es la última de todos, sí. Ya es la última. A ver, la primera cosa es que a presidente Correa, como siempre, le va a ganar la personalidad. Yo creo que mucho de lo que ha sido el ritmo de su régimen estos años y de la manera en que ha gobernado es porque le ha ganado su carácter. Yo creo que él tiene esta suerte de incontinencia emocional. Sí. Cuando se enoja, cuando tiene algo en su cabeza, no mide ni evalúa las consecuencias de sus acciones. Incluso creo yo a veces de los costos políticos. Lo que pasa es que ha tenido la habilidad, ha tenido un equipo y ha tenido las condiciones, porque no solamente es un tema de inteligencia, sino además de tener condiciones, para convertir los reveses en triunfos. Lo del 30S es un ejemplo clarísimo de eso. En condiciones, con otro político y en otras condiciones no institucionales distintas, eso habría sido una carga muy dura para él, le convirtió en un motivo de ventaja política a largo plazo. Entonces, si uno mira ese antecedente, se da cuenta de que Correa va a estar en Bélgica, pero no va a estar en Bélgica por mucho tiempo, en la medida en que crea él que tiene que venir a defender su legado, si tiene que hacerlo, y en la medida que tenga que venir a liderar lo que sería una resistencia o una campaña contra el gobierno de Lasso. Insisto, yo
hay cosas de la racionalidad política, del análisis político, que difícilmente se pueden aplicar a una persona que tiene esos rasgos humanos de personalidad, que hace que en otros casos, que puede sonar negativo lo que estoy diciendo yo, pero hace que muchas personas tengan una convicción absoluta de que hay que apoyarle, porque hablan de la autenticidad del presidente Correa. La autenticidad termina siendo el hacer lo que yo quiero y imponer las posiciones cuando quiere, y no medir en ocasiones esas consecuencias políticas para imponer esa mirada. Ganado mucho por su estado de ánimo. Yo recuerdo con claridad, y creo que 10 años más tarde hay que mantenerlo, que uno de mis colegas más cercanos de aquí de la universidad, cuando se le preguntaba por qué no iba a apoyar a su ex colega Rafael Correa, hace 10 años era un profesor universitario, meses de salido de la universidad, decía, porque él no tiene la madurez para manejar el poder, y una persona con la personalidad es peligrosa con poder. 10 años más tarde, eso se ha comprobado, eso ha quedado en evidencia cada vez. Entonces yo creo que la presencia de Correa, más allá de las condiciones políticas, la presencia o no de Correa por las condiciones políticas tiene que ver también con sus acciones humanas y su posición humana. Me parece que no le vamos a tener distante mucho tiempo si él cree que yo también creo tiene que venir a defender su legado. Sí. Farid, un gran abrazo de José especialmente y de mí también. Saludos a José también. Gracias, Farid, igual. Muchas gracias. Entonces, ahí está. Hay personas que se envician con la presidencia, ¿no? Y en la historia universal. ¿Usted cree, con todo el respeto a Rafael Correa, que él ya hizo una costumbre, un acto vital para él? Esto de gobernar un país, de ser la primera figura de una sociedad, de ser el mandamás, de poner esto como hacienda propia y todo lo demás. Lo que le hemos criticado, que sea más tranquilo, más delicado, que esto es de todos, que no es solamente de él, que sus periodos ya terminaron, que el apoyo popular, si bien puede reaparecer en otra persona, no sé, pero yo creo que el ciclo se cumplió y lo hermoso sería que se retire, ¿no? Y que haga una vida familiar exitosa también y de pensador universal, que sí tiene algunas materias o insumos de experiencia que pueden servir a alguien que crea en eso. Hay personas que seguramente no van a creer. Entonces, con usted terminamos y muchas gracias por esta gran contribución de su pensamiento. Gracias, Gonzalo, al revés. Somos nosotros en los Pelagatos que le agradecemos muchísimo por esta... Seguimos hablando para el día de las elecciones. Ya, ahora, yo tengo dos acotaciones que hacer así finales. La una, cogiendo su pregunta, lo del presidente, a mí parece que hay una gran ficción y que el presidente juega con eso y tiene amenazado a todo el mundo. Él quiere convertirse en el gran cuco si no se portan bien, y lo ha dicho. Yo me regreso. Lo ha dicho. Cuando la gente decía que el Correa se presenta y mucha gente hacía campaña, yo escribí, cuando usted recordará que incluso Guillermo Lasso se había opuesto y había hecho mucho de su trabajo oponiéndose a la reelección inmediata, yo escribí diciendo, déjenlo que vaya a la elección, porque iba a perder. Entonces, Correa se ha hecho de esto un cuento, es decir, él sigue pensando que él es la persona que controla la realidad y que él controla también los seres humanos y controla el Ecuador y que él puede irse, entonces le vamos a extrañar, los sufridores, como nos llama, vamos a llorar, y que después vamos a reclamar porque no ha vuelto, porque no tenemos más de qué hablar. Como si ocuparse de él no hubiera sido perder tanto el tiempo en este país. Tantos años que hemos perdido ocupándonos de Correa y no hemos reflexionado sobre el país, y el país sigue en el mismo puesto en donde está. Si usted mira ahorita, el país está pagando deuda externa por encima de lo que destina para educación y salud. En este momento, volvimos al pasado con Correa, después de la bonanza económica. Entonces, Correa lo primero es un gran bluff. Es un tipo que amenaza, que no sé qué, que si quiere volver, que venga. Vamos a ver qué pasa con la corrupción en su gobierno. Vamos a ver un montón de cosas. Y si viene,
que vuelva, o sea, que vuelva, que camine, que haga campaña, si puede hacerla y si quiere hacerla. ¿Por qué, Gonzalo? Porque creo yo que él ha convertido su figura en un espantapájaros, en un gran cucu, y él quiere amenazarnos como si él siguiera controlando. Es falso. Si Correa hubiera tenido las cifras para ganar, estaría de candidato. No las tenía, luego su cuarto de hora también ya pasó. 2, el país va a aprender algo de esto, Gonzalo, y con eso era la última cosa que iba a decir. Pero él cree que va a ser presidente de nuevo el 22. Está convencidísimo. Bueno, o sea, y por eso Gonzalo, incluso no le conviene que su partido Gonzalo, todo el mundo vuelva tiene al poder con Lenín Moreno. Todo el Créame mundo que no quiere. Claro, es muy posible, pero el mejor escenario para él sería que gane Lasso, que pague la factura Lasso, que pague los problemas Lasso, que nosotros paguemos por ser demócratas, por ser republicanos, para que después él vuelva y diga lo hicieron mal, porque lo que el país habrá hecho en estos 4 años que siguen con Lenín o con Moreno, y usted me ha oído decir eso aquí varias veces, va a hacer lo mismo, va a tener el país que pagar la factura de la fiesta correísta, va a tener que pagarla. Eso, Gonzalo, ninguna fiesta es gratis. Yo no las conozco, no sé dónde se hacen fiestas gratis, que inviten, porque las fiestas gratis no existen. No existen. Punto 1. 2, Gonzalo, ahora, si él regresara y el país vuelve a votar por él, bueno, tendríamos que aceptar que el país es así, no aprende, y bueno, los demócratas seguiremos diciendo lo que tenemos que decir. Y los que creemos en la división de poderes en la República, seguiremos haciendo lo que tenemos que hacer. Ahora, Gonzalo, ¿por qué es que el punto que decía Farid en el tema de si esto va a ser un revés, un boomerang para Lasso? Evidentemente que es una posibilidad, y es una posibilidad que no quisiera que fuera cierta, por una razón. Es que el país y los políticos tendrán que madurar, Gonzalo, algún rato tienen que madurar los políticos. Los indígenas, Gonzalo, van a seguir pensando que con cualquier gobierno van a poder instalar todas sus propuestas, todas sus propuestas. No creo, Gonzalo, por una razón sencilla, y es que para que instalaran todas sus propuestas tendrían que ganar las elecciones ellos. Entonces, lo que el país tiene ahora en estos 4 años que vienen es la necesidad, Gonzalo, de reinstalarse en el pragmatismo económico, que no tiene que ser contra los pobres, por supuesto que no. Tiene que reinstalarse, Gonzalo, reinstalar la institucionalidad. Tenemos que volver a pensar cómo podemos convivir, cohabitar entre diferentes. ¿Cómo podemos tener leyes, Gonzalo, que hagan que la gente no piense que puede votar o que la mayoría puede imponer su ley sobre todas las minorías? Tenemos que pensar en un país en el cual crezca la democracia por la suma de derechos que se agregan a las minorías. La mayoría ya tiene como ser mayoría y siempre va a haber una mayoría. Entonces, Gonzalo, si pensamos que los 4 próximos años va a ser para que al que se le ocurra cualquier cosa, puede ser al que quiera minería extractivista, lo va a poder imponer. Al igual que el que no quiere absolutamente ningún desarrollo del país, pues, Gonzalo, es imposible. Vamos a tener que llegar a un promedio, vamos a tener que llegar a concertar un país posible entre todos, y un país en el cual todos perdamos y en el cual todos ganemos. Porque no podremos, ningún grupo social puede imponer todo lo que quiere, pero ningún grupo social tampoco está por fuera de obtener algunas cosas de las que quiere. Ese país, Gonzalo, después de 10 años de no tener libertades, de tener un señor que se creyó papá, que se creyó monarca, que quería imponernos con sus tribunales inquisitoriales, con toda esta ley de castigos, con todos estos señores que vinieron a enriquecerse y que no dejaron que haya una administración transparente, donde no hay organismos de control. Bueno, eso nos tocará pensar en este momento. ¿Queremos que eso siga o queremos que esto cambie? Y si queremos que esto cambie, Gonzalo, vamos a tener que ponernos de acuerdo en cosas mínimas.
Y el próximo gobierno, yo lo he dicho desde hace 2 años o 3 años atrás, el próximo gobierno va a tener que ser un gobierno de transición, un gobierno de sacrificio para el que llegue al poder. Porque va a tener que volver a poner la mesa, va a tener que concertar y va a tener que entender que el país es tan diferente, pero también, Gonzalo, esperamos que ese país tan diferente empiece a madurar. Todos tenemos que madurar en el aspecto público. Y todos tenemos que entender que, Gonzalo, convivir tiene sus problemas, tiene problemas. No es que uno convive imponiendo. Claro, no es que uno convive imponiendo lo que uno quiere. Eso no es así. Eso no es así. Entonces, en el aspecto público, yo creo que el próximo gobierno va a hacerle el termómetro de cuánto ha madurado la sociedad ecuatoriana. Y la sociedad ya no puede tirarle la pelota a un político y desentenderse y hacer como el doctor Borja, ir a dar conferencias en Nueva York. Eso ya no podrá hacer la sociedad. La sociedad tiene que ahorita hacerse cargo de las pelotas, ya no tirárselas al próximo gobierno de turno. Tendrá la sociedad que hacerse cargo. Los empresarios tendrán que madurar los empresarios en este país, tendrán que sentir que son élites y asumir ese papel, Gonzalo, saber qué quieren hacer con la educación pública. Gonzalo, eso es una cosa fundamental, la educación, la salud pública. No es que los que tienen posibilidades de irse a hacer curar a Miami y a mandar sus hijos al exterior, van a desentenderse de la educación. Eso no es la élite. Y si eso no lo tenemos presente, y si las élites no tienen esa visión, seguiremos pagando facturas en el país por cuenta de la irresponsabilidad de todos, Gonzalo, y particularmente de la gente que más poder tiene y que más capital tiene. Entonces, aquí el próximo gobierno va a ser el termómetro de cuánto aprendimos. Tuvimos 10 años. Si no aprendemos, Gonzalo, y si el señor Correa vuelve a ganar, bueno, o sea, tocará declararse un poquito pasmado del país y decir que, bueno, así es el país. Pero yo creo que este país puede crecer, debe madurar, y todos estamos ante el mismo reto. Estaremos descubriendo en breves instantes quién es el nuevo gerente de Petroecuador y quién le ha nombrado. ¿Quién piensa ustedes que le nombró? Se llama José Luis Cortázar. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Conoces al ladrón silencioso de la visión? Es el